la lepra del alma. Y vamos a poner la lectura en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, verso 11 en adelante. Una historia que todos conocemos, o alguna vez hemos leído, alguna vez hemos escuchado. Dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Hasta aquí el texto. Ahora, el evangelista Lucas es el único de los 4 que incluye en su evangelio la historia de los 10 hombres leprosos. No lo va a encontrar ni en Mateo, ni en Juan, ni en Marcos. Estos 10 hombres leprosos que, excluidos de la familia, excluidos de la sociedad, le salieron al encuentro a Jesús, esperando recibir una respuesta a su necesidad. El verso 12: y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y la historia de estos 10 leprosos no solo nos enseña sobre la gratitud, como casi siempre se predica, sino que también pone de manifiesto cómo el sufrimiento compartido puede unir a las personas, más allá de sus diferencias raciales, nacionales, sociales, para enfrentar juntos su necesidad. Y recordemos que entre estos 10 leprosos había un samaritano, que fue el único que regresó a Jesús para dar gracias por su sanidad. Y sabemos que entre los samaritanos y los judíos había un conflicto histórico. Había diferencias religiosas que provocaron consecuencias sociales y culturales. Pero vemos en este relato que el conflicto muestra cómo esas diferencias religiosas y culturales pueden convertirse en un sufrimiento compartido que puede unir a las personas, más allá de sus diferencias raciales, sociales, nacionales, culturales, etc. Además, mi amada iglesia, esta historia también puede interpretarse como una representación del efecto del pecado en la humanidad. Y todos sabemos que el pecado margina, creando divisiones, tanto espirituales como sociales. Pero la intervención de Jesús no solo trae sanación física, como le pasó a estos leprosos, sino también trae restauración espiritual y una invitación al arrepentimiento y a la reconciliación. Y precisamente es desde este punto de vista, en esta noche, que hoy quiero abordar esta historia. Quiero que juntos valoremos 2 grandes verdades de esta historia, relacionadas con los efectos del pecado y con la solución que Dios ofrece en Cristo Jesús. Y mi primer punto es que una misma enfermedad los mantenía lejos de Jesús. El texto leído dice que le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. La versión NBI dice que se habían quedado a cierta distancia. Habían respetado lo que la ley decía.
Y en la Biblia, el término lepra se utiliza para describir diversas afecciones cutáneas, que podían ser superficiales o podían ser graves, posiblemente incluyendo lo que hoy conocemos como el bacilo de Hansen, que es lo comúnmente se llama lepra. Y al ser una enfermedad contagiosa, los leprosos eran apartados de sus familias, eran separados de la comunidad, viéndose obligados ellos a vivir en lugares alejados, fuera del hogar, fuera de las ciudades, fuera de los pueblos, a vivir en el medio de la nada. Y tal como se estipulaba en las leyes sanitarias que se relatan allí en el capítulo 13 de Levítico, después lea esto en su casa como tarea para el hogar, ¿sí? Capítulo 13 de Levítico. Allí se estipulaba cómo debían tratarse estos casos. En el contexto bíblico, la enfermedad de la lepra se usa para ilustrar los tristes y funestos resultados que tiene el pecado en el hombre y en la mujer. Así como la lepra aísla al leproso, el pecado separa al pecador de Dios. También puede traer separación en la familia, en la comunión de los hermanos, aquí en la fe, en la iglesia y hasta también en la sociedad. Y seamos honestos en esto. El pecado es la verdadera causa de que muchos matrimonios y familias completas se destruyan. Ya sea por infidelidad, ya sea por vicios o por violencia doméstica. El pecado es la causa también de que adolescentes, jóvenes y adultos sean víctimas de las drogas, el alcohol, el tabaco, de que predomine la violencia social, que el odio entre los hombres y la injusticia social, el pecado, de todo eso es su raíz. Es la raíz también del terrorismo hoy en día, de las guerras que destruyen, que cobran vidas de inocentes sin piedad. Es el pecado la razón del desenfreno moral con el que vivimos hoy en estos tiempos. El hombre posmoderno hoy se enfrenta realmente con ese desenfreno moral que está en todos lados, en la calle, en el transporte, en el trabajo. ¿Y sabes qué? Si quitas a Dios, prevalece el pecado. Como cuando apagás la luz y predominan las tinieblas. O quitas al rey y impera la anarquía. Si quitas a Dios, prevalece el pecado. Y la Biblia dice claramente, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, juntos se han corrompido, no hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Romanos 3, 10 y 12. Los 10 hombres leprosos padecían la misma enfermedad. De igual forma, todos los hombres son reconocidos en la Biblia como pecadores. ¿Qué necesitan conocer a Jesús? Todos los hombres padecen la misma enfermedad. Hoy le llamamos pecado. Necesitan conocer a Jesús. Porque habiendo pecado, el hombre no ha dado honor a su Creador, como debía haberlo hecho. El pecado, mis amados, infestó, enfermó a toda la humanidad y deformó la imagen de Dios en el hombre. Por eso todos necesitamos ser reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque todos pecaron y por eso no pueden participar de la gloria de Dios. Y notemos que los 10 leprosos estaban a la misma distancia de Jesús. Y esta imagen ilustra de manera poderosa cómo todos enfrentamos la misma condición espiritual ante Dios, debido al pecado, sin importar nuestras diferencias o méritos personales. Para eliminar esa distancia entre Jesús y nosotros,
necesitamos ser reconciliados con Dios. Pero no hay esfuerzo humano que pueda lograr el perdón o el favor de Dios por sí solo. Es solo a través de lo que Dios ha hecho por nosotros que esa distancia puede acortarse, ser eliminada, trayendo reconciliación y paz espiritual a la persona. Pablo allí en Romanos 5, 1 y 2 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Dios, en su inmensa gracia salvadora, tomó la iniciativa de acercarse a nosotros por medio de su Hijo unigénito, Jesucristo. Y a través de Él nos reconcilió consigo mismo, sin considerar nuestros pecados. ¡Qué maravilla! Toda esta obra de reconciliación proviene exclusivamente de parte de Dios. Leemos lo que la Biblia dice acerca de esto. En 2 Corintios 5, 18 al 21 dice: todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Y en Juan 3:16, el versículo, vamos a decir, que revela totalmente lo que estoy diciendo: porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, único Hijo, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aleluya. En 1 Juan 4:10 y verso 19 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Y termino diciéndote que el único que puede anular la distancia entre Dios y los hombres, removiendo el obstáculo del pecado, ese pecado que nos separa de Dios, es Jesucristo, no nuestras buenas obras. Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre sino por mí. Y en Efesios 2:8-9 dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, y no por obras, para que nadie se jacte. Puede que nos encontremos quizás con alguien que diga, y yo lo he escuchado de muchos: no soy tan malo como otros. No he matado, no he robado, trato de no mentir, soy una buena persona, tengo buenos sentimientos, ayudo al necesitado, sostengo misioneros, hago donaciones, vengo todos los domingos a la iglesia y tengo un diploma de miembro colgado allí en mi página. Yo merezco la bendición de Dios, no tengo de qué arrepentirme. Saben, esta última frase es terrible. Es terrible pensar que uno no tiene de qué arrepentirse delante de Dios. Pero la Biblia enseña que la salvación es un regalo de Dios, que se recibe únicamente por la fe y que no depende de nuestras buenas obras, ni de qué tan bueno sea yo, ni de qué tan cosa grande pueda hacer, ni cuántas promesas que hice he cumplido. Porque por gracias ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, y no por obras, para que nadie se jacte. En resumen, mis queridos,
Solo Jesucristo es la respuesta. El segundo punto es que al tener la misma petición, Jesús le dio la misma solución. Lucas 17, versos 13 y 14 dice: alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Notemos que estos 10 hombres llaman a Jesús por su nombre y lo reconocieron como maestro. Habían oído hablar de sus milagros, de sus sanidades, lo que les confirmaba que Dios estaba con Jesús. Y no dudaron en clamar por misericordia: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y podemos ver que aunque estos hombres se pararon a una distancia, Jesús fue su enfoque central. Ellos se centraron en la persona de Jesucristo. Y la fe de estos 10 leprosos se hizo visible en su obediencia a la orden de Cristo. Es que fe y obediencia, mi amada iglesia, son inseparables. Si vos tenés fe en lo que Dios te está diciendo, tenés que ser obediente. Y los 10 salieron. Estos 10 hombres salieron rumbo a los sacerdotes antes de verse sanos. Cuando comienzan la marcha, ellos aún están enfermos. El sacerdote no tenía poder para sanarlos. No los manda Jesús al sacerdote para que el sacerdote los sane. Pero sí estaba designado para declararlos limpios. El sacerdote era el que decía: estás limpio, vuelve a tu familia, vuelve a integrarte, a insertarte en la sociedad. Dice Lucas que mientras iban, fueron limpiados. Y estos hombres caminaron en fe, sin saber qué iba a sucederles. Y aquí se cumple lo que dice Hebreos 11:1, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Ahora, ¿cómo actuamos nosotros cuando Dios nos da instrucciones que no entendemos completamente? Estos hombres fueron a pedir sanidad y a cambio Jesús los manda a que vean al sacerdote. ¿Y saben qué aprendo en esta historia? Que para recibir las bendiciones de Dios debo someterme al modo y al método que Él establece. Te lo vuelvo a repetir, a ver si vos también lo aprendés. Para recibir las bendiciones de Dios, debo someterme al modo y método que Él establece. No es a mi manera, iglesia. No es a tu manera, iglesia, sino a la manera de Dios. ¿Amén? Ahora, miremos cómo se ve en el orden espiritual. La Biblia enseña que cada bendición que disfrutamos en nuestra vida cristiana son el resultado de la infinita misericordia y gracia de Dios. Allí en Santiago, el verso 17 del capítulo 1 dice: toda buena dádiva y toda perfecta bendición descienden de lo alto, donde está el Padre, que creó las lumbreras celestes y también no cambia ni se mueve como las sombras. Nada merecemos de Dios. ¿Vos creés que de Dios mereces algo? No, nada merecemos de Dios. Él no nos debe nada a ninguno de nosotros, pero nos lo da. Él te lo da, y te lo da porque todo lo hace en su amor y bondad. Aún estando nosotros muertos en pecados, dice Efesios 2:5, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Amén. Y la gracia, mi amado, mi amada, es un favor inmerecido. Ni vos ni yo merecíamos la gracia. Es la bondad de Dios que se extiende a quienes no la merecemos y que jamás podríamos alcanzarla por nuestros propios medios o nuestros propios méritos.
El apóstol Pablo lo entendió perfectamente cuando le dijo a los corintios: por la gracia de Dios soy lo que soy, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y como ya les he dicho, la Biblia dice que todos somos pecadores, que merecemos la muerte y la condenación eterna en el lago de fuego. Eso es lo que te espera, mi amado, si no recibiste a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Si Dios nos diera lo que merecemos, todos estaríamos ahora mismo condenados a la eternidad, a la muerte eterna. Y cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, recibimos la misericordia de Dios y somos liberados del juicio eterno. En vez del juicio por gracia, obtenemos salvación, el perdón de nuestros pecados, obtenemos una vida abundante y obtenemos la promesa de un lugar en el cielo, en la casa de nuestro Padre Celestial, donde viviremos por toda la eternidad. ¿Te imaginas eso? Así lo promete Jesús en Juan 14, 1-3. Él dice: no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, les habría dicho yo a ustedes que voy a prepararles un lugar allí. Y si me voy y se lo preparo, y aquí viene la promesa: vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Brillante el plan de nuestro Señor. El comentarista William Barclay dice que lo natural sería decir: Dios es justo y por tanto condena al pecador como a un criminal. Pero la gran paradoja del Evangelio es que Dios es justo y de alguna manera, con esa gracia increíble, milagrosa, que Jesús vino a traer al mundo, acepta a los pecadores, no como criminales, sino como hijos a los que sigue amando a pesar de todo. Aleluya por eso. Podemos asegurar entonces que Jesucristo sigue siendo el único remedio eficaz para el pecado y la única solución para la reconciliación del pecador con Dios. Colosenses 1:20 dice: por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las de la tierra como las del cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó Jesucristo y formó yo en la cruz. Y la Biblia dice allí en 1 Timoteo 2:5-6: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Dios proveyó en Cristo, mis queridos, la solución al pecado de la humanidad. Solo resta que la gente acepte a Cristo como la solución a su necesidad espiritual. Jesucristo es el único que cura la lepra espiritual, que es el pecado. Cancela el poder del pecado. Jesús anula la culpa y justifica al pecador delante de su Padre. El apóstol Pedro aseguró que solo Jesús tiene poder para salvar. Solo Él fue enviado por Dios y en este mundo solo Él tiene poder para salvarnos. Y vuelvo a decirte, y es algo que vos también no te tenés que cansar de decir: Jesucristo es la respuesta. ¿Amén? Amén. Entonces, para finalizar en esta noche, ¿saben? Hoy más que nunca, la gente debe saber que está lejos de Dios. La gente no está enterada de eso. La gente cree que porque se porta bien, mañana va a ir al cielo. Mentira diabólica. La gente debe saber que está lejos de Dios.
y que necesita experimentar su amor, necesita experimentar esa gracia salvadora, la cual Cristo dio en la cruz del Calvario. Esa es tu comisión como hijo de Dios redimido. Hacer saber esto. No es a través de buenas obras que alcanzamos la gracia. No es a través de buenas obras que alcanzamos misericordia de Dios. Solo a través de Jesucristo podemos alcanzar. Jesucristo vino a reconciliar al hombre con Dios. Y si hoy, sabes, necesitas salvación, Jesucristo es el Salvador. Si hoy necesitas sanidad, Jesucristo es el sanador. Y si hoy necesitas un amigo, Jesucristo es el mejor amigo. Y si hoy necesitas paz, Jesucristo es el príncipe de paz. Y si hoy esperas una respuesta, Jesucristo es la respuesta. Hazlo saber. Esta es tu gran comisión, iglesia. Amén.